Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Muy Buenas bien, noches, Inge. buenas noches. ¿Ya está el grupo listo para la exposición? Sí. Ya. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan... Ingeniero, no se puede compartir la pantalla, ¿será que? Ya está habilitado para que compartan. Jóvenes, los expositores tienen que estar con su cámara prendida, ya, para que se los vea, por favor. Sí, sí puede empezar, joven. El que está en la diapositiva puede avanzar de página. ¿Qué es un documento de respaldo? Es aquel que respalda las operaciones y es la constancia que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial. También sirve de base para la captación de datos a ser procesados por el sistema contable. Siguiente. Se clasifica en función del emisor en externa e interna. Externa sería cuando el emisor es ajeno a la organización. Pueden mutearse. La externa es cuando... Sí, siga. Ya. La externa es cuando el emisor es ajeno a la organización. Un ejemplo sería cuando la factura es emitida por algún proveedor. Y la interna es cuando el documento es emitido por el mismo ente. Siguiente, por favor. Podemos distinguir tres funciones del documento de respaldo. Función de control, función contable y función jurídica. La función contable constituye en el respaldo de las anotaciones en los registros contables. La función de control determina cómo han sucedido los hechos y operaciones a través de su verificación y su revisión. Y por último, la función jurídica. Otorga respaldo legal frente a terceros de las operaciones realizadas, convirtiéndose así en un principio de prueba de lo sucedido. Mi compañero va a seguir con la exposición. ¿Puedo apagar mi cámara? Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Sí, siga adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Bueno, ahí me tocó exponer la parte que es documentos mercantiles. Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de débito y crédito. Son planillas, son sueldos, vales, mercadería, los cuales sirven para legitimar el ejercicio, transacciones, documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Bueno, aquí les voy a explicar la clasificación. Los documentos mercantiles se clasifican en negocios negociables y no negociables. Los documentos mercantiles negociables son todos los que pueden sustituir al dinero efectivo, ya que son susceptibles de negociación. Los documentos mercantiles no negociables son los que sirven de base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez probar desde el punto de vista legal la realización de una operación mercantil. Bueno, aquí tenemos un mapa, se podría decir, del anterior compañero. Bueno, ahí
Ahí tenemos cómo está subdividido los negociables y no negociables. A continuación se presentarán todos los documentos mercantiles utilizando la guía de contabilidad. Eso lo va a explicar mi compañero. Bueno, gracias. ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, sí, adelante. Bueno, entonces continuando con la exposición, mis compañeros hablaron sobre los documentos mercantiles no negociables y los documentos mercantiles negociables. Vamos a partir hablando ahora de los documentos mercantiles negociables, en los cuales encontramos tres, que son la letra de cambio, los pagarés y los cheques. Las letras de cambio son un documento mercantil mediante el cual un acreedor extiende un orden de pago a su deudor, quien debe hacerla efectiva en una fecha y en un lugar determinado. Me ponga la diapositiva anterior, por favor. La anterior, ya. Una letra de cambio, ¿qué significa que sea un documento negociable? Lo que significa básicamente es que este documento se puede utilizar como una especie de sustituto al dinero. De modo que tú puedes, si digamos debes 10.000 bolivianos, 5.000 bolivianos a una persona, tú puedes otorgar esta letra de cambio a esta persona y decir que le pertenece a él, y de modo que esta persona puede ir y cobrar el monto especificado en la letra de cambio. Entonces es como un sustituto que se cambia, ¿no? Del dinero, un sustituto del dinero. Para que un documento sea una letra de cambio, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Número 1, se tiene que mencionar en el documento que es una letra de cambio. O sea, tiene que estar claro y explícito que es una letra de cambio en el documento. Número 2, tiene que estar especificado el lugar, el día, el mes y el año en que se expida. O sea, en el momento en donde se realizó el documento, tiene que estar especificado dónde se hizo, cuándo se hizo. Tercer requisito, un orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Obviamente tiene que estar especificado cuánto es el monto que debe pagar el deudor. Cuarto requisito, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Evidentemente se necesita saber a quién vamos a pagar, ¿no? Como quinto requisito tenemos el nombre del girado, dirección y lugar de pago. Necesitamos saber la dirección de la persona que debe el dinero y su nombre. La fecha de pago, como sexto requisito tenemos la fecha de pago o forma de vencimiento. Y por último, la firma del girador, seguida de su propio nombre y domicilio. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva podemos observar mejor dónde están estas partes de una letra de cambio. No sé si el que está utilizando las diapositivas puede utilizar el bolígrafo para ir marcando las posiciones. Ya, marque el número 1 en redondito. No, donde está apuntando la flecha. En por, ahí. Ahí, exactamente. En ese espacio encontramos el valor o importe de la letra de cambio en números. Como dice claramente, aquí se tiene que especificar el monto en números. Si es que está la moneda si tiene céntimos, si tiene centavos, también se tiene que especificar en esa parte. En la segunda parte tenemos la fecha de emisión de la letra de cambio. Y en esta parte tenemos que emitir cuándo se emitió esta letra, cuándo se hizo, cuándo se realizó, cuándo se escribió. En la parte número 3 hay un número. Este número generalmente se obvia, o sea, no se coloca. Pueden ver muchas letras de cambio donde no existe este número. Y en sí en los requisitos no está especificado que tenga que estar ese número. Por lo tanto, muchos prescinden de este número. Pero básicamente este número indica el orden que quizás maneja la empresa sobre sus letras de cambio. Y digamos, puede especificar si es el tercer letra de cambio que emite, el cuarto, entonces, o tener un número específico que ellos coloquen. Eso es dependiendo al criterio de la empresa, ¿no? Pero como les repito, no es imprescindible colocar este número.
En la cuarta posición, podemos encontrar el plazo o fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento es muy importante porque establece la fecha en cuando se va a efectuar el pago estipulado en esta letra de cambio. Esta fecha existe de varias formas. Puede existir, se le llama a la vista, días después de la vista, fecha después, meses después de la vista, o una fecha fija. Se puede establecer de cualquiera de esas formas. A la vista significa que ni bien el acreedor del dinero presente este documento, tiene que realizarse el pago. Se puede establecer también meses, como diciendo 30 días después de la emisión de este documento, o meses después de la emisión de este documento. Entonces, el acreedor tiene que ir en ese tiempo especificado. O se puede establecer una fecha fija, que puede ser, digamos, un 30 de marzo, 31 de diciembre, pero la fecha está estipulada ya explícitamente. Obviamente, esta fecha tiene que ser posterior a la emisión del documento. Siguiente es la letra O única. En esta parte es donde estipulamos que este documento es una letra de cambio. Como habíamos dicho en los requisitos, es imprescindible que se coloque en el documento que es una letra de cambio. Y es aquí donde estipulamos en el número 5, donde se tiene que especificar que es una letra de cambio. En la 6 ponemos el nombre del beneficiario. Como puede ver en la gráfica, ahí está un espacio. Y ahí se pone el nombre de quien va a recibir el monto de dinero. Se sugiere que sea el nombre completo, ¿no? Para no haber confusión. En la parte número 7 tenemos el valor de la letra en forma literal, lo que significa que es el monto que se tiene que pagar, pero esta vez escrito de manera literal, no numérica como en el número 1. Aquí se tiene que escribir, si es 50,000, se tiene que escribir 50,000 en forma de letra. Y se sugiere que si se deja un espacio en blanco, este se rellene con guiones o algo para evitar posibles alteraciones en esta parte, ¿no? Porque hay casos donde personas, uno puede aumentar o incrementar el costo incrementando letras a la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, para evitar este tipo de alteraciones, se sugiere colocar algún tipo de símbolo que indique que eso fue lo que se escribió originalmente y que no pueda añadir nada más. Después tenemos el recibido. En esta parte generalmente se pone declarado, valor declarado, que se estipula literalmente que se está declarando ese valor. En la parte 9 tenemos el nombre del deudor, su dirección y teléfono. Como es lógico, necesitamos el nombre del deudor, su dirección de su domicilio y su teléfono como para poder ubicarlo en el momento del cobro. Y por último tenemos la parte 10, que es justamente donde está el firma del acreedor. Esta parte también puede estar, el que hizo el giro, o sea, el que hizo este documento, generalmente es el acreedor, pero no siempre es así. Puede ser una tercera persona quien haga este documento, entonces entraría ahí el nombre y la firma de esta persona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces eso fue con cuestión de la letra de cambio. Ahora, otro documento mercantil que es muy parecido realmente a la letra de cambio es el pagaré. Verga. Lo de trabajo de contabilidad. ¿Perdón? ¿Hay alguien que está hablando por ahí? Oh, perdón. Ya, continúo entonces. El pagaré, como mencionaba, es un documento muy parecido a la letra de cambio, pero tiene las diferencias que ustedes pueden leer en la diapositiva, que dice que puedes estipular intereses.
A diferencia de la letra de cambio que tenías que cobrar en el día estipulado, aquí tú puedes estipular unos intereses después del vencimiento del cobro o del pago que se había estipulado en la letra de cambio. Entonces, ahí puedes estipular. Esa sería una diferencia. Otra diferencia sería que no puedes establecer como fecha de pago lo que se llama a la vista, lo que sí se podía hacer en la letra de cambio. Esta diferencia a mí personalmente me parece curiosa, ya que en el Código de Comercio, en el artículo 595, indica que si no se estipula la fecha de pago en un pagaré, se toma que el pago se haría en el momento de presentar el documento. Y esto para mí es como una simulación de una a la vista de una letra de cambio, ¿no? Es como que prácticamente lo mismo, ¿no? La diferencia parece ser imaginaria en realidad. Entonces eso es algo curioso que viene en el código. Y como otra diferencia yo podría aumentar que una letra de cambio es más como una orden de pago. Generalmente lo hace el acreedor del dinero y que le ordena a otra persona a que se le pague un monto, ¿no? En cambio, un pagaré es más del lado del deudor, que se compromete a pagar un monto determinado a alguien. De ahí que por eso también estipula intereses después del pago, todo eso. Incluso puede poner garantes y todo ese tipo, como garantía de que se le va a pagar el dinero, ¿no? Como se puede ver en la diapositiva, ahí existen diferentes clases de pagarés. Aquí hay una clasificación por garante, se podría decir, que en sí hay muchas otras clasificaciones de pagarés, pero aquí se menciona este. Menciona uno que es de simple o a sola firma, que significa que el que va a pagar el monto tiene un garante, alguien que dice que confirma que va a pagar el monto y que si no paga, el garante sería el que tendría que pagar, ¿no? Después tenemos una garantía personal. No, el que acabo de explicar es la garantía personal. El simple o sola firma es que no hay ningún garante y la persona es el único que tiene responsable del pago. Y con garantía personal es alguien que tiene un garante. Después tenemos con garantía prendaria, que es algún tipo de prenda que pone como garantía. Puede ser un auto, un vehículo, una joya, que ponga que si no se le paga, entonces esto es como una garantía, ¿no? Y por último, tenemos también la garantía hipotecaria, que como dice el nombre, hace referencia a que hace garantía a una casa, un edificio, a algo que él tenga, terrenos, ese tipo de cosas. También como garantía del pago. Y por último, un mixto, que puede ser, como el mismo nombre indica, puede ser una garantía personal, con una garantía prendaria, o una garantía prendaria con una garantía hipotecaria, o sea, hasta que cubra el monto total del dinero que se tiene que pagar, ¿no? Entonces, eso sería en cuestión de estos dos documentos mercantiles, que son, como mencioné, documentos negociables. Aún nos falta un documento más, que es el cheque, pero que mi compañero les especificará mejor cómo es este documento. Gracias. Muy buenas noches, licenciado. Yo voy a dar lo que es el cheque, explicación. El cheque es una orden de pago con una determinada suma de dinero. Debe ser pagado contra presentación del cheque en cajas de banco. Este documento mercantil permite al liberador o cuenta corriente retirar en su nombre en forma parcial o total de los fondos depositados en poder del librado o banco. El cheque tiene la siguiente característica. El cheque debe tener fondos disponibles. El girador debe tener fondos depositados o disponibles en el banco girado o haber recibido de esta autorización para girar cheques en virtud de una apertura de crédito. El cheque se puede girar por dos modalidades: al portador o en omitiva, es decir, a la orden de una persona natural o jurídica. El formato de un cheque es la siguiente: cantidad en cifra,
fecha de emisión del cheque, nombre del beneficiario, cantidad en letra, firma del girador o librador, número del cheque y la clave o número de cuenta. La siguiente, por favor. El recibo. El recibo es un documento mercantil mediante la cual una persona acredita haber recibido de otra persona una determinada suma de dinero, en efectivo o en especie, y sirve de comprobante de pago. El recibo puede ser de alquiler o de haber comprado producto. El siguiente, por favor. Aquí hay tres: la factura, el vale y la nota de abono. La factura es un documento también mercantil, constancia escrita que otorga a un vendedor al comprador por la venta de bienes y servicios con detalle de los bienes y servicios vendidos, precios y condiciones. La factura representa para el adquiriente la prueba de propiedad de los bienes o servicios. El vale es un documento comercial para pagar un producto, ya sea bien de bienes o de servicios. Puede presentar el pago total o parcial. Lo más habitual es que los establecimientos comerciales proporcionen vales a sus clientes para fidelizarlos. También sirve para darse a conocer a clientes nuevos o ofreciéndoles un artículo más barato o gratuito. En otros casos, forma parte del proceso de evolución el comercio extendiente. Un vale permite cambiar un producto adquirido por otro por un tiempo futuro. La nota de abono es un documento comercial de utilidad notable que se utiliza cuando es necesario para realizar algún ajuste a la cantidad que una persona ha pagado en una transición comercial. Estos ajustes pueden deberse a algún error de facturación o a una promoción realizada a un cliente especial. La nota de abono únicamente se elabora cuando ya se ha emitido la factura correspondiente a la transición realizada. Otra de las causas por las que se genera una nota de abono es cuando existe una devolución total o parcial de las mercancías amparadas a una factura. Contablemente, la nota de abono se registra en las cuentas de devolución. Puede aplicarse a una devolución de dinero, al cambio de la mercancía por otra igual, o la adquisición de una nueva mercancía, que aparentemente el monto establecido en la nota de abono. Eso es todo, licenciado. Ya. ¿Se terminó la exposición? Ya, muy bien. Vamos a compartir un video para que lo puedan analizar, para poder, digamos, complementar a la exposición. Amigos, vamos hoy a iniciar con un tema. No se ve, ingeniero. Sí, un momentito, Está por compartiendo favor. la pantalla ahí. También grande, como lo hemos visto hasta el momento, y tiene relación con todo. Para hacerlo grande, arriba a la izquierda, ingeniero. Ya. ¿Escucha? Bueno, vamos a hablar primero Sí, se escucha. Sí, se escucha. de las finalidades y luego vamos a hablar de toda la clasificación para este video. Y en la clasificación, ustedes se van a dar cuenta de todas las clases que vienen por delante. Bueno, entonces vamos a hablar primero que todo ahora de los soportes. Decimos que los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. En ellos dejamos plasmado, por digámoslo así, la historia de la empresa en términos monetarios. Esto quiere decir que debemos dejar por escrito contablemente todo lo que le sucede a la empresa en materia económica. Los soportes contables son la prueba fidedigna que el ente económico posee para comprobar y respaldar
sus operaciones que en materia de dinero afecta su patrimonio y en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil. Bueno, de acuerdo con los usos y las costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Bueno, estos soportes son muy importantes, son de vital importancia porque permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o el comercial y la comprobación de los asuntos de contabilidad. La misión que cumplen los documentos comerciales es muy importante por lo siguiente. Primero, porque se establece la relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada transacción, convirtiéndose en un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de comercio. También son los insumos más importantes que integran la contabilidad y con ellos también podemos llevar el control de las operaciones realizadas. Bueno, estas clases están dedicadas especialmente a los estudiantes de bachillerato y a los estudiantes universitarios, estudiantes de los institutos técnicos que con frecuencia los profesores desarrollan en las clases y les colocan de consulta toda esta parte de los documentos. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo quedaría el panorama de todos los soportes contables. Yo he encontrado la siguiente clasificación. Vamos a dividir los soportes contables en dos partes. La primera vamos a nombrar a los documentos internos y los documentos externos. ¿Sí? Los documentos internos la empresa los elabora internamente para el control y la comprobación y el registro de las transacciones realizadas dentro de sus negocios. Y los externos son comprobantes que soportan las transacciones, pero estos son elaborados por externos. ¿Sí? Vamos a mirar ahora cómo sería esta clasificación. Dentro de estos soportes contables internos y externos vamos a encontrar soportes que son no negociables y soportes que son negociables. Entonces veamos cómo quedaría cada uno de ellos. Como ya lo mencionamos, los soportes contables yo los dividí en dos. La primera parte que son los soportes contables internos y los soportes contables externos. Vamos a mencionar ahora todos los documentos, todos los soportes contables que se generan de manera interna. Entonces vamos a ver, el primero sería un recibo de caja, o también llamado comprobante de ingreso. Recibo, si estamos hablando aquí de recibo de caja, vamos a hablar de el recibo de caja menor también. El recibo de caja menor, comprobante de ingreso, el extracto de cuenta, la nota crédito, la nota débito, la nota de contabilidad, la orden de compra, la cotización, el pedido, la remisión, la salida de almacén, la entrada de almacén, el comprobante de contabilidad, el reembolso de caja menor y ya por último la factura de venta. Y vamos a ver ahora los externos. Yo voy a correr acá el título de externos porque me quedó aquí ya muy junto. Entonces vamos a pasar el externo para acá. Dentro de los externos tenemos la nota débito, la nota crédito. Bueno, la
y crédito. Acá en este caso son las bancarias. La factura, pero en este caso sería la factura de la que nosotros compramos, es decir, que nos llega de nuestro proveedor. También tenemos acá las consignaciones bancarias y los comprobantes de venta de las tarjetas de crédito. Y bueno, ahora seguiría el pagaré, el cheque, la letra de cambio y la libranza. Estos que yo voy a marcar acá con rojo, los vamos a clasificar como documentos negociables. Y los que están acá hacia arriba ya serían los documentos no negociables. Y ahí sería la clasificación por ahora de los soportes internos y externos, de los soportes no negociables y de los soportes negociables. Entonces, voy a compartirles otra clasificación que también encontré ahí, rodando en internet, y también me pareció muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo queda la otra clasificación. Y la siguiente clasificación quedaría de la siguiente manera. Vamos a hablar de los soportes desde el punto de vista de la documentación que se registra y se archiva. Bueno, y aquí en esta clasificación tendríamos los documentos que se archivan y generan un registro. Como por ejemplo, la factura, la nota de débito, la nota de crédito, el recibo de caja, el pagaré, el cheque, la nota de crédito bancaria y el comprobante de contabilidad. Y ahora los documentos que únicamente se archivan, como la orden de compra, la entrada de almacén, la revisión, el extracto de cuenta y la salida de almacén. Bueno, y así sería esta clasificación. Vamos a mirar otra clasificación que tiene que ver con según el momento de la intervención, es decir, según el momento en que estos documentos se empiezan a generar. Bueno, y la siguiente clasificación que vamos a ver es según el momento de la intervención de los documentos, que sería mientras se concerta el negocio, se empieza con la cotización, la orden de compra y el pedido. Mientras el desplazamiento. Bueno, jóvenes, lo terminan de ver en su casa con más tiempo. También les aconsejo que miren el otro video. Respecto al video que acabamos de ver, clasifican en negociables y no negociables, pero la factura no es negociable actualmente, ¿ya? Con esa pequeña aclaración para que tengan más conocimiento cabal del asunto. La factura no es negociable en Bolivia. De repente en otros países podría ser, digamos, ¿no? Pero ese video no es local, pero sí nos sirve para tratar algunos conocimientos, haciendo la aclaración de que la factura no es negociable. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero.
Ya. Ingeniero, Sí, ¿puede hacer una pequeña aclaración sobre esa similitud que dijo el compañero entre la letra de cambio y el pagaré, por favor? ya. Básicamente esos dos documentos los vamos a aplicar en el transcurso del semestre, ¿ya? Ahorita me encuentro un poquito delicado, ¿no? Estoy con un resfrío y quisiera cortar aquí la clase. Lo veremos el día viernes, por favor, ¿puede ser? Claro, ingeniero. Ya. Entonces le recomiendo que terminen de verlo, terminen de ver este video y lo miren el otro para que tengan más conocimiento de lo que son los documentos de respaldo. Y nos quedamos con la clasificación de internos y externos, ¿ya? Como ustedes han visto, se la puede clasificar de otra manera, pero me quedo con las